Bienvenidos queridos hermanos. Anteriormente yo dejé saber que creo que estamos viviendo en la época del engaño. Ahora, ¿qué es la época del engaño? Es la temporada después del milenio, cuando Satanás es suelto de su prisión y sale para engañar a las naciones. Entonces, de acuerdo a la palabra, estamos viviendo, yo creo, en Apocalipsis 20, versículo 8. Y he llegado a entender que esta versión de la escatología es la menos popular, es la más controversial, porque al solamente decir que Jesús ya volvió y que reinó por 1000 años con sus santos y que Satanás fue suelto de su prisión, pues prácticamente lo que estoy diciendo es que todas las denominaciones cristianas están engañadas y que toda nuestra historia que nos han enseñado toda la vida es una mentira. Bueno, eso es precisamente lo que estoy diciendo el día de hoy, hermanos. Por eso, para empezar este tema, hermanos, me gustaría empezar con lo seguro. Me gustaría empezar con el fundamento, con lo que nadie realmente debería contradecir. Me gustaría empezar con las sanas palabras de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y al final de esta enseñanza podamos saber quién realmente está tomando las palabras del Señor Jesús literalmente y quién está haciendo un eisegesis de sus palabras. Así que para empezar, quiero dibujar algo. Esto es un fundamento. Cuando se va a edificar un edificio, tiene que haber un fundamento. Este es un fundamento. Y el fundamento, ustedes saben, es las palabras del Señor Jesús. Ahora, si tú quieres edificar encima de las palabras del Señor Jesús, bueno, una enseñanza, una doctrina, una teoría o una opinión, pues todo tiene que ir por encima del fundamento que nadie puede mover, nadie puede contradecir. Por ejemplo, quieres construir una casa. Ahí está tu casa, el techo. Y esa es una doctrina, por ejemplo, o una enseñanza, mejor dicho. De ahí quizás quieres construir algo más grande, una doctrina entera para edificar una denominación, quizás una teoría que va a empezar un movimiento cristiano, evangélico. Tiene que ir por encima del fundamento. O quizás algo más pequeño como una opinión, quizás una carpa aquí. Una opinión. Tiene que ir encima del fundamento. Nadie puede quebrantar. Eso lo quiero dejar bien claro. Por eso lo digo así como para niños, para que entiendan. ¿Quieres hacer una enseñanza, una doctrina o tienes una tremenda opinión? Pues no puedes edificarlo aquí afuera. Tiene que ser encima de lo que el Señor Jesús ha dicho literalmente, en el contexto que lo dijo y a las personas a quien se lo dijo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que quiero dejar esto claro para empezar este tema de hoy, que lo he titulado así como está escrito, que no gustarán la muerte. Este pasaje se encuentra primeramente en Mateo capítulo 16, versículo 28. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Segundo pasaje donde se encuentra nuevamente lo mismo. Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y Lucas 9, para un tercer testimonio de lo mismo, las mismas palabras del Señor. Lucas 9, 27 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, hermanos, hay 4 preguntas que tenemos que responder aquí. La primera, de acuerdo a lo que está escrito, es ¿en qué momento se cumple este dicho, estas palabras del Señor Jesús? ¿En qué momento se cumplen? Número 2,
¿qué exactamente significa no gustarán la muerte? 3, ¿a quién le estaba hablando el Señor Jesús? Y 4, ¿fue un dicho simbólico o literal? Empezando con la primera pregunta, ¿en qué momento se cumple este dicho? Vamos a Mateo 16, versículo 27, o sea, el versículo anterior. Y estamos respondiendo la primera pregunta, ¿en qué momento se cumple este dicho? Porque el Hijo del Hombre, está hablando del mismo contexto, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuevamente, Marcos 8, 38, para entender el contexto. Marcos 8, 38, el mismo contexto dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y tercer testimonio, para entender el contexto claramente y responder esta pregunta, nuevamente en Lucas 9, 26, es un versículo anterior. 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, en cada uno de estos pasajes, queridos hermanos, vemos que el contexto de este dicho es la segunda venida del Señor. Yo creo que esto está bien claro. Entonces, este dicho se supone que se cumple cuando el Señor regresa. Así que para aquellos que puedan usar la excusa de que no, que esto se refiere al derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y pues esa es la gloria del Padre, de lo que se refiere, pues están totalmente equivocados y están fuera de contexto. Porque claramente el contexto es cuando el Señor viene por segunda vez. ¿Y por qué? Lo digo porque ahí dice que viene con sus ángeles también. Entonces ese no es el día de Pentecostés. Porque Jesús dijo que Él se va al Padre y va a enviar al Consolador, o sea, al Espíritu Santo, a su Espíritu. No es el día de Pentecostés. Tampoco es cuando Jesús resucita, como alguien puede decir por ahí, porque Jesús le dijo a María Magdalena, por ejemplo, que cuando ella le vio que todavía no le toque porque no había subido al Padre. Entonces, ¿cómo va a venir en la gloria del Padre con los ángeles si todavía no había subido? Entonces, esto nos deja solamente con una opción, hermanos. Y es que este dicho se cumple cuando el Señor regresa, cuando Él viene por segunda vez. Y esto es después de la tribulación. Porque tuvo que haber sido después de su ascensión y después del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces esto solamente sucede en su gloriosa venida, en la venida del Señor. Y yo sé que todos ya saben esto, yo creo, pero el problema es que la mayoría de cristianos creen que la tribulación aún no ha sucedido. Ese es un tremendo problema. Y yo era uno de ellos, ¿ok? Así que, ¿cuándo se supone que este dicho sucede? Bueno, al final de la gran tribulación. Ahí es cuando se refería. Ahora, segunda pregunta que vamos a responder para establecer una verdad. ¿Qué exactamente significa no gustarán la muerte? Pues la palabra gustarán o gustar en inglés es taste. Y ese es, en original, es el G1089, que es geo o geomai, que significa probar o experimentar algo. Ok, primero vamos a ejemplos de donde se usa esta misma palabra en griego, en otros pasajes. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, 34. Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esa palabra probado es la misma palabra de gustar. Probado es el geomai, el G1089. Le voy a escribir aquí. La palabra es G1089, que es geomai, que significa probar, experimentar.
Probar, experimentar. O bueno, ya saben, pues también gustar. Gustar, probar. Segundo ejemplo, Lucas 14:24. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí la palabra gustará. La misma palabra. No gustarán, no van a probar, no van a comer su cena. O sea, no van a gustar, probar su cena. No van a tomar parte y experimentar su cena. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 9. Misma palabra. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ahí está, probó el agua, probó, misma palabra, esta palabra aquí. Probar, probó. Misma palabra. Esos son ejemplos de probar. Ahora vamos a ir a ejemplos de experimentar algo. O sea, que literalmente es experimentar. No tanto probar como comer algo, sino experimentar algo. Hebreos 6, y usando la misma palabra. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, es dos veces. Fueron iluminados y gustaron del don celestial. Ahí no está hablando de comer algo, está hablando de probar, experimentar algo. Y ahí dice, asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, sí, la palabra de Dios, él se refiere como que tienes que comer la palabra de Dios. Pero en este caso sabemos que, pues, cuando lo tomas de una manera más literal, es experimentar algo. Gustaron, experimentar. Ese es un término para experimentar algo glorioso, de ser iluminados con el don celestial. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo de experimentar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Otra vez lo dice, gustado, la misma palabra, de haber experimentado. Aquí dice, si es que habéis gustado o experimentado la benignidad del Señor. O sea, cuando yo digo, bueno, yo he visto, he experimentado la benignidad de mi amigo, de mi hermano. He estado ahí y he participado, he experimentado, soy testigo de la bondad, de la educación, de los buenos modales de mi vecino, ¿no? Entonces, igualmente, si es que habéis gustado, experimentado, has participado en algo, has participado de la benignidad del Señor. De esa forma se está expresando aquí este pasaje. Y por último, vamos a usar esta misma palabra en el contexto de morir. ¿Ok? Y nuevamente vamos a Hebreos capítulo 2. La misma palabra en el contexto de experimentar la muerte. Hebreos 2, 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte, ahí lo dice de frente. Y sabemos que el Señor Jesús no fue simbólico, sino que literalmente murió. Entonces aquí no está hablando de una alegoría, o sea, aquí dice que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, que por la gracia de Dios Él pruebe la muerte por todos. Por la gracia de Dios experimente la muerte por todos. Por la gracia de Dios literalmente muera y tenga que pasar por una muerte literal por todos. Eso es lo que está diciendo acá. Ok, yo creo que no cabe duda que cuando el Señor Jesús decía que no van a gustar o no gustarán, que esa palabra geomai en el original pues significa que no van a probar algo, no van a experimentar algo,
que no van a sufrir algo, y ese algo es la muerte. Entonces, pues usando un poco el sentido común y razonamiento, yo creo no más elevado que un niño de 5 años en kindergarten, porque no tienes que pensar más allá de lo que está literalmente escrito, queridos hermanos. Pues entonces yo creo que llegarías a concluir que el Señor Jesús, cuando dijo que algunos que están aquí, que lo escuchaban ahí, estaban presentes, algunos que están aquí no gustarán la muerte. Yo creo que él literalmente pues quiso decir justamente eso, que algunos que están aquí no van a morir antes de ver su regreso en su segunda venida. Tan simple como eso, hermanos. Ahora, eso no se puede contradecir, eso no se puede quebrantar. Es una bendita verdad que está fundada en la roca que es Jesucristo, como ya hemos dicho. Y no, así que no puedes mover ese fundamento. Eso significa que cualquier otra opinión que tengas, vas a tener que edificarlo encima de lo que él dijo, encima de esta verdad. No aparte de esta verdad, tiene que ser encima de esta verdad. ¿Ok? Vamos ahora a la tercera pregunta que tenemos que responder, y es una pregunta un poco obvia, pero lo tenemos que hacer, porque no podemos darle ningún chance al enemigo. Tenemos que responder todas las posibles preguntas que pueden haber, toda duda. No puede quedar duda. Tercera pregunta: ¿a quién le estaba hablando el Señor Jesús cuando dijo algunos que están aquí no gustarán la muerte? Entonces vamos a Marcos capítulo 8. Marcos 8:34, y aquí está hablando en el mismo contexto, es el mismo momento donde él dice que de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. Es el mismo momento, el mismo contexto, las mismas personas. Así que aquí en el versículo 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en eso pues llega al dicho de no gustarán la muerte. Entonces ahí dice claramente, y llamando a la gente, o sea, había gente ahí que lo estaba siguiendo, lo estaba escuchando, a la gente y a sus discípulos. Así que no solamente estaba hablando con sus discípulos, pero también había muchas personas, no sabemos cuántas, pero muchas personas, siempre le seguían muchas personas. Y en este caso da testimonio que habían personas ahí llamando a la gente y a sus discípulos. Así que también no cabe duda que no está hablando a gente del futuro, o gente que van a leer esta palabra en un futuro, sino que literalmente le estaba hablando a personas que físicamente estaban ahí siguiéndole. Él llamó a la gente a él mismo, y en ese momento les dijo estas cosas. No estaba hablando, bueno, escribe esto para un futuro. O sea, sí, a nosotros nos beneficia la palabra de Dios, pero esto le estaba hablando a gente que estaba ahí. Ok, vamos ahora a la cuarta pregunta. Y es la última pregunta que vamos a hacer para responder a los que cuestionan, para su vergüenza, los que cuestionan la palabra de Dios, y mejor dicho, las palabras literales del Señor Jesús, ¿ok? Cuando dijo que no gustarán la muerte. Ahora, este dicho, la cuarta pregunta es: ¿este dicho de no gustarán la muerte fue algo simbólico o algo literal? ¿Ya? Vamos ahora nuevamente aquí en Marcos capítulo 8, versículo 31. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Bueno, en otras ocasiones el Señor Jesús, cuando él hablaba de la muerte, como estamos viendo acá, al parecer estaba hablando en términos literales. Cuando dijo que él iba a morir, pues sabemos que sí, él literalmente murió por nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que cuando le dice a sus discípulos y a la gente que le seguía que algunos que estaban ahí escuchándole, algunos no van a morir hasta que él regrese? ¿Por qué van a pensar que esto fue algo simbólico? Hermanos, no queda ningún argumento sólido a uno que se pueda oponer a estas palabras. No les queda nada más que admitir que tiene un grave problema y que quizás no están parados en la roca. Quizás han estado parados en lo que le enseñaba en la escuela dominical. Y yo también estuve ahí, hermanos. Por eso me estoy tomando el tiempo para explicarlo muy pacientemente, porque yo estuve igual. Ok, así que vamos a
ir concluyendo esta enseñanza. Espero que se vea bien ahí. Vamos a hacer una línea de tiempo. Las famosas líneas de tiempo. Voy a tener mucho cuidado para no equivocarme y quedarme en el fundamento. Y poco a poco edificar, porque no me quiero equivocar. Ok, y sé que estamos seguros. Estoy seguro si se trata de las palabras del Señor Jesús, literalmente lo que dijo. Entonces, una línea de tiempo empezando del año 0, que es el año Domini, año 0, hasta el 2025, supuestamente. Este es el año que estamos ahora. Supuestamente, ¿cierto? A ver si se ve. Ya, entonces, supuestamente aquí estamos. Ya. El Señor Jesús, sabemos que empezó su ministerio, de acuerdo a la palabra de Dios, él tenía aproximadamente 30 años. Entonces aquí, vamos a decir que aquí empezó su ministerio a los 30 años, o sea, 30 años, 30 después de Cristo. Y pues aquí estaba el Señor. Vamos a dibujar. Aquí estaba Él. Y le estaba hablando ¿a quién? En este pasaje le estaba hablando a sus discípulos. Entonces vamos a dibujar aquí unas personas. Disculpen que no me estoy tardando mucho, así que voy a hacerlo simple. Había varias personas aquí. Ya. Estas personas son las personas que Él les dijo, algunos que están aquí no gustarán la muerte, que eran gente que le seguía, pero también eran sus discípulos. Entonces, todos sabemos que Jerusalén fue destruido en el año 70. Esto es, nadie va a discutir eso. Dijo, no gustarán la muerte. Entonces lo que quiero decirles, hermanos, es que tienen dos opciones. La primera opción, para aquellos que están escuchando esto y están como yo estuve hasta hace poco, y por eso me estoy tomando el tiempo, porque es una ceguera muy fuerte. Yo estuve así. Dos opciones, hermanitos. La primera opción es que en su vida de ellos, Él regresó. O sea, la primera opción es que quizás tenían, vamos a decir, entre 20 años a 60 años. 20 a 60 años de edad. Ya, vamos a decir. O sea, ellos tenían entre 20 y 60. Para que no sean tan niños y tampoco tan, muy ancianos, que puedan caminar con Él. Ellos tenían entre 20 y 60, un promedio. Entonces, desde el año 30 hasta el año 70 pasaron 40 años. Entonces nosotros estamos diciendo ahora que el Señor Jesús vino al final de la tribulación. O sea, Él vino. Aquí regresó con poder, con gloria y con sus ángeles. Aquí, en los años 70, al final después de la caída de Jerusalén. Entonces, si Él regresó acá, entonces literalmente se cumple lo que Él dijo. Esa es la opción número 1. Es la opción literal. Entonces significa que en 40 años, pues uno que tenía 20 años tenía 60. Uno que tenía 60, pues tenía 100 años. Estaba bien viejito, bien anciano, pero vivió de verlo. Uno que tenía 50, o mejor dicho, uno que tenía, vamos a ponerle 40 años, pues en 40 años después
tenía 80 años acá. Entonces lo vio en su vida. Llegaron a ver al Señor. Por eso dijo algunos, no todos, porque unos tenían quizás ya 80, 90 años y 40 años después ya estaban durmiendo, ya murieron. No vieron el regreso del Señor. Esa es la opción literal, la opción número 1. Ahora vamos a la opción número 2, que vamos a llamarle la opción forzada, que yo también estaba ahí. La segunda, esta es la opción número 1, y vamos a ponerle la opción 1. Ahora la opción número 2, que es la que todos, bueno, yo diría todos piensan esto, no que lo enseñan, porque realmente no enseñan. Mucha gente no se atreve a enseñar esto porque no lo entienden, entonces piensan esto. La segunda opción es que estos discípulos que están acá, ¿sabes qué? Siguen vivos, 2000 años después. O sea, están allá en las montañas, orando todo el día. Como algunos dicen que Juan, ¿no? Juan es como... está ahí orando, está en la montaña, escondido. Entonces estos discípulos, 2000 años después, aquí, todavía están esperando y que no han muerto. O sea, ¿qué pasó? O sea, ya experimentaron la transformación de sus cuerpos. Ya sus cuerpos fueron transformados. O sea, no encaja. Porque si es que ellos siguen vivos, entonces ya sucedió la resurrección de los muertos. Porque los que fueron transformados, Pablo dice que no procederemos a los que duermen primero. Primero los que están muertos en Cristo. Después nosotros seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos y estaremos con el Señor Jesús. Entonces, no encaja. Pero esta es la opción 2. Tengo que decirlo. Es una opción que no tiene sentido, que ellos ya fueron transformados porque son inmortales, no murieron. Entonces significa que ya tienen cuerpos glorificados. No hay otra opción. No es que pueden seguir vivos, a menos que estén allá cuerpos inmortales, cuerpos transformados, gloriosos también. Entonces, pero eso no encajaría porque todavía se supone que todavía no ha pasado la tribulación. Se supone que todavía pues no ha habido el arrebatamiento y la resurrección y la transformación de los cuerpos gloriosos. Se supone que no. Entonces, ¿cómo llegarías hasta acá? Por eso es un desorden y es un grave problema que tienen ustedes, los que están acá. ¿Ok? Yo no tengo ese problema. Ahora ya no lo tengo. Bueno, hermanos, estas son las dos opciones que tienes. Una está totalmente errónea, sin sentido y fuera del fundamento totalmente. Y la otra opción es la opción que desecha todo lo que has aprendido en la historia, todo lo que aprendiste en la escuelita, en los registros públicos, las noticias. Esta otra opción es la opción que nada más y nada menos, pues sí se sujeta a las palabras del Señor Jesús. Sin dudas, o sea, sin cuestionarlo, se sujeta literalmente a sus palabras. Pero ¿sabes qué? Tengo una noticia. Existe una tercera opción. Y esta tercera opción es nada más y nada menos que ignorar. Ignorar el pasaje. Simplemente lo lees, no encaja con tu realidad de tu mundo fabricado y lo ignoras. Y sigues leyendo, sigues tu camino y no cuestionas nada, porque prefieres que tu realidad y tu conocimiento de toda la vida no sea confrontada. Esta tercera opción, hermanos, es donde yo estuve hasta hace poco. ¿Okay? Porque es la verdad, hermano, no puedo mentir. Y le doy muchas gracias a Dios que ya no tengo que ignorar este pasaje. ¿No les parece es una hermosa noticia? Que ahora podemos leer las palabras del Señor Jesús literalmente y no cuestionarlo. Así que es tiempo de hacer tú mismo esa pregunta. O sea, ¿estás parado en la roca? ¿Estás parado en el fundamento o no? El Señor Jesús cumplió su palabra. Él le dijo a sus discípulos que algunos no van a morir hasta su regreso en la gloria del Padre y con los ángeles. La única opción es que regresó durante la vida de sus discípulos y las personas que le estaban escuchando en ese tiempo.
al culminar la gran tribulación de los años 70. Esa es la única opción. Ahora, ¿tienes preguntas? Qué bueno, yo también. Pero tienes que hacerlas encima de la verdad. Y tienes dudas, bueno, tampoco, no te culpo, te entiendo, comprendo eso, pero tienes que hacerlo encima del fundamento, encima de esta bendita verdad. ¿Ok? Y si te sales de esa verdad, pues entonces no me interesa perder el tiempo contigo. ¿Ok? Así que, hermano, vamos a edificar sobre la roca. Construyamos sobre ese fundamento, un lugar donde siempre va a estar seguro. Porque su palabra es fiel y verdadera, aunque todo el mundo esté en contra de ti y te maldiga y se burle de ti, como muchos lo hacen y ya lo están haciendo en los comentarios. O sea, tú no puedes ir en contra de la verdad. Porque si vas en contra de la verdad, entonces tienes otro fundamento. Entonces tienes otro Jesús. Sean bendecidos, hermanos.